Y vamos a ir, toma la palabra de Dios al libro de Proverbios, capítulo 1. Proverbios, capítulo 1, vamos a tratar de estar en toda la lección en el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 1, y vamos a leer un versículo. Recuerden que estamos en el mes de la sabiduría, estamos aprendiendo, o vamos a aprender, porque apenas es nuestra segunda lección hoy. Vamos a tratar de aprender lo más que podamos en estos 5 jueves y 4 domingos que tenemos en este mes. Versículo 7 del libro de Proverbios del capítulo 1. Versículo 7 dice, yo leo para usted, dice así la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a leerlo todos juntos a la cuenta de 3. Otra vez ese 7, ¿ok? 1, 2 y 3. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ok, estamos aprendiendo cómo ser sabios, por qué ser sabios, para qué ser sabio, qué es ser sabio. Y vamos desde el principio, dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, ¿con qué comienza o cómo podemos comenzar para ser sabios? ¿Con qué deberíamos comenzar? O sea, todo tiene un comienzo, ¿verdad que sí? O yo quiero empezar a ser ordenado, ¿no? Tienes que comenzar a guardar la ropa sucia donde va, a doblar la sábana, a levantarte, a poner el cepillo dental donde va, a colgar la toalla después de bañarme. Todo comienza, si quiero tener un buen hábito, todo comienza con algo, ¿no? La sabiduría no es diferente. Para poder convertirnos o ser sabios, tiene su principio, tiene su comienzo. ¿Cuál será? A ver. La sabiduría. Ajá, pero para ser sabio, Hay que tener temor a Jehová. ¿cómo lo sabía? Porque ahí está, ¿verdad que sí? En la palabra de Dios dice, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Entonces concluimos que para yo poder ser, o mejor dicho, no puedo ser sabio al menos que primero sea una persona que tiene temor de Dios. Quiere decir que si comenzamos teniendo el temor de Dios y teniendo temor a Dios, entonces estamos en buen camino para poder convertirnos en personas sabias. Me estoy dando a entender. Aquí en el versículo 7, perdón, llegamos casi que al versículo clave, ¿no? Porque también el versículo 9, el capítulo 9, rapidito, ahí mismo en el libro de Proverbios, pero note el capítulo 9, el versículo 10. Capítulo 9, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Con qué comienza la sabiduría? El principio de la sabiduría. El temor de Jehová El principio de la sabiduría. es el principio de la sabiduría. ¿Se podrá ser sabio sin tener temor? No. Porque para poder ser sabio, ingrediente para dar el inicio es tener temor. ¿Qué es el temor de Dios? Habla de un temor reverente, de un temor de respeto. Habla de tener reverencia, de tener respeto por Dios. El temor de Jehová es el principio o parte fundamental y principal de la sabiduría. Si uno quiere ser sabio, el lugar donde debe comenzar es reverenciando a Dios. O sea, confiando en Él, obedeciéndole a Él. ¿Sí me estoy explicando? Quiero ser una persona sabia. Sí, aprendimos la clase pasada fuentes de la sabiduría. Dios primeramente es el que la da. Pero si quiero ser sabio, tengo que comenzar con buen pie. ¿Cómo? Teniendo temor, teniendo reverencia, confiando y obedeciendo a Dios. Es el principio de la sabiduría, o sea, la primera parte, el fundamento de la sabiduría. ¿Cómo necesitamos ser
personas sabias, pero también necesitamos ser cristianos temerosos. Es válido, en la palabra de Dios es válido, cuando la palabra temor es como una tijera, ¿no? Es doble, pero es la misma tijera. Cuando es respeto y reverencia a Dios, pero también es válido cuando decimos, cuando tengo miedo de Él. Te doy un ejemplo. Cuando mamá o papá te decían, si agarras eso, te voy a dar. ¿Sí recuerda cuando nos decían así? ¿Usted agarraba eso, sí o no? ¿Por qué? No era tanto porque usted decía, porque tengo respeto de mi mamá. Temor de que no le fueran a pegar. No era tanto de que es que lo que pasa es que tengo un temor reverencial a mi mamá o a mi papá. No, usted decía que le tengo miedo. Pero no era un miedo de que cuando la veía usted lloraba, era un miedo de respeto. Y ese miedo que te infundía un correctivo, un regaño, una pela. Es correcto decir, si no me porto bien, me puede venir algo malo de parte de Dios, porque ahora Él es mi Padre. El temor a Dios revela que hay una relación con Dios y que Dios es reverenciado por esa persona. ¿Le ha pasado que usted dice, no, yo mejor voy a la iglesia porque tengo temor de no ir? Me estoy explicando. Es una persona que va a querer vivir según la voluntad de Dios. Uno puede notar cuando alguien quiere o está teniendo temor de Dios. Uno lo nota. Uno no tiene que estar diciendo, yo soy una persona muy temerosa. ¿Oyeron? ¿Sí me creen? ¿Me creen o no me...? No, uno puede notar, es una persona temerosa. Es una persona que quiere temer a Dios, tiene temor de Dios. Mira cómo vive. No quiere hacer nada que ofende a su Dios. La Biblia nos enseña, no tengo mucho tiempo para ir a todos los versículos, pero la Biblia enseña que Job era un hombre temeroso de Dios. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando uno es temeroso de Dios, uno se aparta del mal. Amén. Uno se aparta del mal. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Qué interesante que una de las características de ser temeroso es apartarnos del mal. Un cristiano que no quiere apartarse del mal es un cristiano que no es y por ende no podrá ser sabio. Sabio, me estoy dando a entender. La Biblia también enseña que Cornelio era un hombre temeroso. En Hechos 2, 10, 22, no lo busque, yo lo leo para usted. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Cornelio, por ser temeroso de Dios, andaba buscando a Dios, conocer a Dios. La Biblia dice que Noé era un hombre temeroso. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Qué interesante, la Biblia dice que el temor de Dios es el que incluso nos motiva a hacer lo que Él nos pide hacer. Yo lo hago porque tengo temor de Dios. Miedo, no, en este caso porque le tengo respeto y reverencia a Dios. Por eso le obedezco. Pero mira lo que el temor pudo hacer en la vida de Noé. Se salvó su casa. Qué bueno, qué importante es una dama, una hermana en casa que sea temerosa de Dios. Ella puede guardar su casa. Un hombre que sea temeroso de Dios puede guardar y salvar su casa. Dice también la Biblia que Abraham era temeroso de Dios. Génesis 22:12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. El temor de Dios incluso no hace que nosotros nos quedemos con lo que es de Él.
A mí me da temor no dar el diezmo. A mí me da temor no darle a Dios lo que es de Dios. ¿Sí me están escuchando? ¿Por qué? Porque cuando uno no da el diezmo, incluso, perdóname que lo aplique, pero tengo que darte un ejemplo. Cuando uno no está dando el diezmo, eso quiere decir que uno no tiene, aparte de no ser obediente, uno no tiene temor de Dios. Por ende, no estoy siendo una persona sabia. En cambio, cuando soy temeroso, yo sería incapaz de quedarme con algo que no es mío. ¿Se agarraría usted algo que no es suyo? Hermana Hipólita, si usted viera por ahí que la hermana dejó ahí su cooler de agua y se fue, y usted lo agarraría y diría, ahora es mío. Ay, se le quedó, perdió. ¿Haría usted eso? No, nos han enseñado que eso no es nuestro y por ende hay que devolverlo. El diezmo no es nuestro. Por ende hay que devolverlo. Aparte que Dios no nos ha dado el diezmo, nos ha dado el dinero, pero Él tiene un plan financiero. Dar el diezmo, dar mis ofrendas, es evidencia de que soy una persona temerosa. No quiero quedarme con nada que no sea mío. Yo quiero quedarme con el 90, no con el 100. El 10 es tuyo. ¿Sí me están siguiendo? Ahora, eso fue a manera de introducción, ¿ok? Pero quiero llevarte un bosquejo breve de características o acciones de una persona que teme a Dios. Mira el capítulo 3 de Proverbios, por favor, capítulo 3. Mira acciones de una persona que teme a Dios. Capítulo 3, si están ahí, dígame un amén, hermano. Versículo 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué dice? Teme a Jehová. Tú me dices, ¿qué características no son y sí son de una persona que teme a Dios? Por lo menos dice, una persona que es temerosa de Dios no es sabia. Yo creo, a mí me parece. Pues a mí no me parece eso. Si te lo están diciendo de la palabra de Dios, no seamos sabios en nuestra propia opinión. A veces queremos poner nuestra opinión y hacer las cosas como nosotros queremos. Eso no es temor de Dios. Eso no es sabiduría. Y luego dice, teme a Jehová. Y mira la característica de una persona que teme a Jehová. ¿Cuál es? Una persona que es temerosa. Ahora, si nosotros no somos temerosos y queremos ser temerosos, bueno, aquí está el versículo. Tenemos que practicar, ¿cómo? Apartarnos del mal. De cualquier cosa, hermanos. De cualquier cosa que ofenda a Dios. ¿Sí me están siguiendo? Y, perdóneme, hermano, pero ¿usted cree? ¿Qué pasaría si usted viera en un estado de WhatsApp y me viera a mí en una discoteca bailando con la hermana Bianca, en un video, de un estado de WhatsApp? ¿Qué pensaría usted? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Oye, primero, usted está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y dos, está en lugares que a Dios no le agradan. No lo ve usted, pastor, haciendo eso. Bueno, si es bueno para el pastor, es bueno para las ovejas, ¿verdad que sí? Ahora, uno ya como cristiano, si uno quiere ser sabio, debe ser temeroso primero. Y el que es temeroso, ¿qué hace? Se aparta del mal. No me responda, pero ¿de qué cosas malas deberías ya apartarte? No me responda. De repente habrán amistades que ya no son beneficiosas. Tú puedes ser sus amigos, pero ellos no tus amigos. ¿Por qué? Porque un amigo influencia y yo puedo ser amigo de ellos, pero ellos no pueden ser mis amigos porque me están influenciando. ¿Qué música pudiéramos estar escuchando? No. Tenemos que apartarnos de eso. ¿Sí me están siguiendo? Mira el capítulo 16.
de Proverbios, capítulo 16. Por favor, nota el versículo 6. Estamos hablando de características de personas que temen a Dios. Y la primera característica es que, ¿qué hacen? Se apartan del mal. No. Incluso dice la Biblia que debemos abstenernos de toda especie de mal. Pastor, pero uno puede fumar porque la Biblia no dice no fumarás, pero hace daño a tu cuerpo. Y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Capítulo 16, versículo 6. Dice la Biblia, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y luego dice, pastor, ¿cómo hago yo? Es que me cuesta. A mí me cuesta dejar de hacer lo que es malo. ¿Cómo hago? Bueno, aquí dice que con el temor de Jehová puedes hacerlo. Amén. No puedo apartarme del mal cuando no estoy queriendo temer a Dios. Más bien cuando temo a Dios, ese es el ingrediente, la fuerza que puede ayudarme a apartarme del mal. ¿Quieres apartarte del mal? Te cuesta, a todos nos cuesta. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Teme a Dios. Teme al Señor. Mira lo que dice en el capítulo 14 de Proverbios. Capítulo 14, versículo 16. Dice el capítulo 14, versículo 16. Dice, el sabio ¿qué hace? Dios teme y se aparta del mal. El insensato es insolente y confiado. Y se muestra como y confiado. ¿Qué hace el sabio? Teme. Teme a Jehová. ¿Y qué hace? Y se aparta. No podemos, basado en nuestra lección de hoy, no podemos separarnos y dejar el mal, al menos que nos convirtamos en gente que teme a Dios. ¿Te das cuenta? El temor de Dios nos ayuda a apartarnos del mal. Nota en el capítulo 8 de Proverbios, unas páginas más atrás, capítulo 8. Por favor, mira el versículo 13. Capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es ¿qué? Y el mal camino. Y la boca perversa. Mire, cuando somos temerosos, ¿qué hacemos? Aborrecemos. Ni siquiera ya nos estamos como, bueno, me tengo que apartar de ti, pecado delicioso. Pecado que amo. 8:13. Ay, pecado. Lloraré por años porque ya no podré estar contigo y disfrutarte. No, el temor que hace ahora, el que fumaba ahora no puede oler ese cigarro. ¡Qué huele horrible! Y el que bebía ahora pasa por un lugar de una licorería y dice, que yo no sé cómo un día yo pude andar bebiendo esa porquería. Y así empezamos ¿a qué? A asquearnos. Eso lo produce el temor de Jehová. Estamos hablando acerca del tema de ser sabios. Pero no puedo ser sabio al menos que empiece teniendo temor de Jehová. Ese temor de respeto, no lo haré. Ese temor reverente. Qué pena que tú me veas haciendo esto. Qué pena que tú me veas diciendo esto. No, yo tengo respeto, reverencia por mi Dios. Mire, vemos a un policía y, ay Dios, la cédula, ay Dios, el casco. Y la gente, uy, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Sí me están siguiendo? Que está en nuestra casa con nosotros, está en el baño, está en el cuarto, está en el colegio. El sabio teme y se aparta del mal. Es una característica de una persona que teme. Usted puede saber si usted es temeroso, si usted tiene estas características. Pastor, yo soy no creyente, yo estoy comenzando esto. Agárralo. Vive así y serás una persona sabia.
Una persona temerosa es una persona que habla lo correcto. Habla de incluso del correcto proceder de esa persona. Mira cómo esa persona se comporta y anda. Solamente una persona temerosa de Dios anda así. Habla así. Se expresa así. Una persona temerosa de Dios se nota en sus hechos, en las intenciones que tiene. No anda en mentiras, anda en integridad. No es una cosa en la iglesia y otra en la casa. No es una cosa en la oficina y otra cosa en la cancha. No es una cosa en el trabajo y otra cosa en el marque. No es una cosa cuando el jefe está y otra cosa cuando el jefe no está. Como dicen por ahí, si no está el gato, los ratones hacen su fiesta, ¿no? No. La integridad es ser lo que uno es donde sea. Donde sea. Es la integridad. ¿Cómo necesitamos gente íntegra a propósito? Íntegra. Que sea lo que debe ser, lo estén o no viendo. Integridad no es lo mismo de ser una persona buena. Es muy diferente. Me hace recordar el ejemplo, la ilustración del hombre que fue al hotel con su pareja. Y fueron al hotel y pagaron su habitación. Y cuando estaban dentro de la habitación, esta mujer le dijo al hombre, me dio hambre. ¿Por qué no pedimos una pizza? Y mandaron a llamar y pidieron un delivery y le trajeron la pizza. Cuando tocaron la puerta de la habitación, el muchacho entrega la caja de la pizza, el hombre pagó y cuando se fue el muchacho, ellos entraron y cuando abrieron la caja, habían 10 millones de dólares en efectivo. Dentro de la caja de la pizza, sin pizza. 10 millones de dólares. El hombre cuando vio eso, dijo, wow, se equivocaron. Nos trajeron a nosotros algo que no era para nosotros. Y él dijo, hay que devolverlo. Y la mujer dijo, no, quedémonoslo. La equivocación fue de ellos, perdieron, vamos a quedarnos con eso. Si nos preguntan, no sabemos nada. Nunca llegó ese dinero aquí. Él dijo, eso no es correcto hacer. Hay que devolverlo. No lo haga, hay que devolverlo. Lo correcto es lo correcto, devolveremos el dinero. El hombre bajó a la recepción, llamaron a la pizzería, dijeron lo que pasó, el dueño de la pizzería se vino, estaba tan contento de la honestidad de este hombre, incluso fue y llamó a la prensa, llamó a canales de televisión, trajeron sus cámaras, querían entrevistar, el dueño de la pizzería quería entrevistar, quería que le dieran una entrevista a ese hombre que, wow, ¿cómo es posible que? Y el hombre le decía, no quiero dar ninguna entrevista, déjenlo así. No, ¿cómo que no? Si lo que usted acaba de hacer es muy bueno, ¿cómo que no? Tenemos que entrevistarle. Y él dijo, no, pero ¿por qué no quiere que lo entrevistemos? Todo el mundo necesita saber esto. Y el hombre lo llamó aparte y le dijo, lo que pasa es que la mujer con quien yo ando no es mi esposa. Una cosa es ser bueno, otra es ser íntegro. La integridad es ser lo que debo ser, en donde sea. La integridad no lleva hipocresía. Pero ¿cuáles son los estorbos? Hay estorbos para poder ser una persona temerosa. Pastor, yo quiero ser una persona temerosa. Qué bueno, yo también quiero serlo. Pero necesitamos saber que hay estorbos. Hay cosas que pueden estorbarnos para ser una persona temerosa. Mira lo que por favor dice en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, ¿sí? Libro de Romanos. Luego vamos a regresar a Proverbios y me gustaría prometerte que no voy a sacarte de Proverbios para que sea más fácil, ¿sí? En Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Vamos a ver cosas que pueden estorbar para nosotros ser temerosos de Dios. Perdón, Romanos capítulo 11. Versículo 20. Romanos 11,
20, por favor. Dice la palabra de Dios. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Qué dice? Sí que no jactes, No te ensoberbezcas, sino hay una estorbo para poder ser temeroso. ¿Cuál crees tú que puede ser el estorbo para poder ser un temeroso con respecto a ese versículo? Soberbia. ¿Qué es la soberbia? La soberbia no es otra cosa sino creernos más que los demás. Tratar a los demás como inferiores a nosotros. Ser soberbio es un ingrediente para no ser temeroso. La soberbia lleva en sí el tener tus propias opiniones. Por eso dice el Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. La soberbia, ¿cómo hace daño? Pero no solamente el ser soberbio hace que no podamos convertirnos o nos estorba para poder convertirnos en personas temerosas, sino que ahora sí regresa a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 28. ¿Cuál otro ingrediente hay? ¿Cuál otro estorbo hay que nos puede impedir convertirnos en gente temerosa a Dios? 28. Proverbios 28, versículo 14. Proverbios 28, versículo 14. ¿Sí están ahí? Dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Otro de los ingredientes o estorbos para no poder ser gente temerosa, número 1 es ser soberbio. Número 2 es ser rebelde. Ser rebelde, y la rebeldía nos lleva al endurecimiento. ¿Has visto gente con la que tú hablas, que tú le explicas? Escúchame, mira, te lo voy a explicar así con Lego, con carrito, y la gente así. ¿No entiende? Hay gente que es así porque está endurecida. Recuerda que hay algo que se llama intelecto, capacidad de entender, razonar. Y la Biblia dice que por tanto pecado y ser rebelde, esa capacidad que hace, se endurece, se cauteriza, o sea, se vuelve insensible, ya no se entiende. Mira la gente allá afuera. Yo sé que usted está quizás cansado de ver a gente de estos televangelistas que se llaman profetas y apóstoles. Y dicen, ahora hay una pastora por allá, apellido Font. Tienes que tener cuidado con esta mujer. Ahí está hablando de la doctrina de la cuadrimensión de Dios. Que Dios no es un Dios trino, sino un Dios en 4 dimensiones. Que Jesucristo tuvo que orar por 40,000 años para que Dios lo sacara del desierto. Es una locura. Eso es gente endurecida, gente cauterizada. Perdóname, no me parece que esa gente sea salva. Una persona salva con el Espíritu Santo no va a razonar en una manera tan, y perdónenme la expresión, tan ridícula, tan fantasiosa como esa gente. No dejes que el mundo te endurezca. No sea usted, no sea yo, no seamos gente rebelde. La rebeldía nos endurece. La rebeldía es pecado. ¿Y qué hace la rebeldía? Es un grandísimo estorbo para que nos podamos convertir en gente temerosa y por ende en gente sabia. ¿Sí me están siguiendo? Miren el libro de Proverbios por el capítulo 29. ¿Qué otra característica o estorbo, mejor dicho, podemos tener para no convertirnos en gente temerosa y por ende gente no sabia? La soberbia. 2, la rebeldía. Rebeldía es que Dios te diga que hagas algo y tú no lo haces. Eso es rebeldía, eso es pecado. Número 3, el temor propio. Temor propio. Proverbios 29, versículo 25. Dice, el temor del hombre pondrá
¿Y luego qué dice? Mas el que confía en Jehová será exaltado. Hay algo que va a impedirte ser temeroso. ¿Qué es? El temor propio. El temor de uno mismo. El que uno tiene temor de todo. ¿Por qué no hacemos esto? No, me da miedo. ¿Y por qué no vamos? No, me da miedo. Pero vamos, no, me da miedo. No, porque nos puede pasar esto. Es un temor propio, no es un temor de Dios o hacia Dios. Es un temor humano, es un temor malo. Porque te pone lazo, te frena, no te deja confiar en Dios. El temor del hombre, ¿qué hace? Le pone lazo, lo amarra. Pero el que dice la Biblia a continuación, más el que confía en Jehová será exaltado. Estamos hablando acerca de que si queremos ser gente sabia, todo comienza con el temor a Jehová. Ahora, ¿cuáles serían los resultados? ¿Cuáles serían los resultados de yo ser entonces una persona que teme a Dios? Ya vimos características de personas que temen a Dios, ¿verdad que sí? Caminan en rectitud, son íntegras, odian el mal, se apartan del mal, hace que nosotros aborrezcamos el mal. Pero ahora, ¿cuáles serán ya vimos los estorbos, pero cuáles serán los resultados de entonces ser una persona que teme a Dios, aparte de convertirme en una persona sabia? Ahí en el mismo libro de Proverbios, pero el capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Por favor, el versículo 27. Yo quiero ser una persona sabia. Ok, mira las características. Ya las vimos. Pero ahora, ¿cuáles son los resultados? Versículo 27 dice, el temor de Jehová, mas los años de los impíos. Quiere decir que aquella persona que decide tener temor de Dios, yo quiero tener en mi casa, en el baño, en la sala, en el patio, en la escuela, en el trabajo, con el jefe, sin el jefe, con mi esposa, sin mi esposa, con mi esposo, sin mi esposo, con mis hijos, sin mis hijos, en la iglesia, no en la iglesia, en el parque, no en el parque, donde quiera que sea, yo voy a ser una persona que respeta a Dios, que tiene reverencia por Él y que no voy a hacer nada que lo ofenda, no voy a mirar nada que lo ofenda, no voy a decir nada que lo ofenda, porque aparte de que lo hago porque le tengo respeto y sé que Él me mira, tengo miedo de hacer algo porque Él me puede disciplinar. Por eso quiero ser una persona temerosa. Ese es el primer paso para ser sabio. Pero cuando entonces empiezo a andar, recuerda que el temor es un asunto que se ve. Cuando comienzo a andar en temor de Dios, la Biblia dice que entonces Dios empieza a multiplicar, ¿qué? Mis días. Pero dice la Biblia que los años del impío serán. Entonces, cuando yo temo a Dios, tengo la seguridad de que Dios, en su misericordia, puede darme más vida. Mira el capítulo 19, todos están allá, en su mayoría están en el libro de Proverbios. Capítulo 19. ¿Cuál es otro resultado de ser una persona temerosa a Dios? Capítulo 19, versículo 23, por favor. Dice, el temor de Jehová, 19:23. 19:23. El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Quiere decir que una vida temerosa a Dios es una vida llena de satisfacciones. El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo. Y no será visitado del mal y la calamidad. Es una vida llena de satisfacción. Esa es una vida que solamente puede dar Dios. Allá afuera vemos gente que corre detrás del dinero, detrás de fama, detrás de esto, detrás de aquello. Y luego termina cuando se van a dormir sus vidas. No hay satisfacción. Cristo nos la da. La Biblia dice que el Señor puede darnos una vida y una vida en abundancia. Una vida llena de satisfacción. Mira el capítulo 31 del libro de Proverbios. Capítulo 31. Mira por favor el versículo 30. 31:30. Dice la Biblia, engañosa
y vana. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Quiere decir que cuando una mujer es temerosa, es una mujer que va a recibir alabanza y va a recibir honra. Pero nota que dice, engañosa es la gracia. La gracia está hablando no de la gracia de Dios, evidentemente. Está hablando de lo agraciada. Ay, qué agraciada es esa mujer. O sea, qué atractiva. Y luego dice, y vana. Usted no necesita ser bonita. Necesita ser temerosa. ¿Sí se entendió? Una mujer es más alabada por el temor que pueda tener a Dios que por su aspecto. Es lo que está queriendo decir el versículo. La gracia no es tan importante y la hermosura es vana. Es la mujer la que teme a Jehová, la que va a ser, ¿qué? Alabada. Entonces no se preocupe, ay, que yo no soy tan bonita, no soy 90, 60, 90, 60, 90. Algunas que son 90, 60 revienta, ¿verdad? No, no necesita ser bonita. Necesita ser temerosa. No, y temerosa no, porque lo que necesitas es ser temerosa. Amén, hermano. Mira el capítulo 22 de Proverbios. Estamos terminando. Capítulo 22. Capítulo 22, versículo 4. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Mira la recompensa en tu vida de ser una persona temerosa. ¿Cuáles son? Hay 3. No, ahora, pastor, yo soy temerosa, pero no tengo es nada. Pero es que no solamente habla de una riqueza en el bolsillo. Recuerda que la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Y la bendición de Jehová no solamente es dinero, no solamente es casa. Las bendiciones de Dios son múltiples. Pueden ser salud. Pueden ser que Dios nos evite problemas mayores. Usted no sabe cuántas, o sí usted puede saber cuánto usted ora para que a sus hijos no les pase nada. Yo oro por mi hijo todos los días. Y digo, Señor, guárdalo. Guárdalo. Que no le pase nada, Señor. Tú sabes que si a ese muchacho le pasa algo, a mí me pasa algo. Yo no quiero sentir ese dolor. Yo no quiero sentir el sufrimiento de saber que algo le pasó. Algo malo le pasó. Que se me muera mi muchacho, Dios me lo guarde. Y a veces la bendición de Dios es evitarnos cosas así. No las enumeramos, pero a veces Dios dice, quiero evitarte ese dolor. Quiero bendecirte con que eso no llegue. Solamente te pongo un ejemplo personal. Honra y vida. Oye, yo creo que ser la persona correcta para Dios vale mucho más que tener dinero, posesiones y el aplauso de este mundo. ¿Sí me están siguiendo? No hay nada más importante para nosotros los cristianos ahora que convertirnos en ser las personas correctas para Dios. El hijo correcto, la esposa correcta, el esposo correcto, el cónyuge correcto, el papá correcto, el hijo de Dios correcto. Que quiero tener temor, quiero vivir como se debe. Estábamos ganando almas, mi esposa y yo, antier creo que fue, y hablamos con una mujer y yo le invitaba, le prediqué el evangelio y ella, cuando le dije, ¿te gustaría recibir a Cristo? Ella me dijo no. Así de una vez dijo no, porque yo no quiero andar como andan muchos. Así clarito me lo dijo. Porque yo conozco mucho, así como me lo estás diciendo, no lo digo por ti, me dijo, pero muchos andan por ahí, ay, entregándose a Dios,
ay, con una Biblia abajo del brazo como un desodorante y andan, ay, y los ves, si cuando no cargan la Biblia, son peores. Qué horrible, hermanos. Qué horrible. Y a veces cristianos, entre comillas, sí, son los que están colaborando con el diablo para que gente no venga a los pies de Cristo. Y yo pensaba, yo decía, pero no todos son así. No todos somos así. No todos queremos dar un mal testimonio. Habemos un grupito que queremos ser temerosos y sabios. O hay un grupito, mejor dicho, corrijo. Habemos no. Hay un grupo en el cual me involucro que queremos ser temerosos. Amén. Que tengo la jefa aquí que con el castellano es un rollo. ¿Sí me están siguiendo? Mira otra cosita. Proverbios capítulo 14. Proverbios 14. Versículo 27. ¿Sí están aquí, hermano? ¿Le aburre la Biblia, hermano? Si le aburre puede irse, porque aquí lo que hay es mucha. 14:27 dice, el temor de Jehová, ¿qué es, hermano? Manantial de vida, para apartarse de los lazos. Tan sencillo, ¿verdad? Manantial. ¿Qué es un manantial? Es un principio de agua. Mira, eso es un manantial, quiere decir que hay un nacimiento de agua. Quiere decir entonces que el temor de Jehová es el nacimiento para una vida. Y luego, para reforzar lo que dijo en la primera parte, dice, para apartarse de los lazos de la muerte. Quiere decir entonces que practicar el temor de Dios nos trae salud. Salud física. Salud física. Mira en el libro de Salmos, por favor, antes de Proverbios. Antes de Proverbios. Salmos capítulo 25. Salmos capítulo 25. Nota por favor el versículo 12. ¿Sí están ahí? 25:12. Dice la Biblia, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Es una pregunta. Y luego dice, Él, o sea, Dios, le enseñará el camino que ha de coger. Cuando uno teme a Dios, ¿qué uno tiene de Dios? Uno tiene guía. Él nos guía. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Yo quiero temer a Dios. Tú, Dios va a decirte cuál camino vas a escoger. Es que no sé qué camino escoger. Tengo esto. A veces nos encontramos en las encrucijadas de la vida. Así como ¿cómo se llama aquí? La Y, de los rastros, ¿qué se llama eso? Y eso sí es la encrucijada, pero no, bien encrucijada. Hay uno para acá, uno derecho y uno para acá. Y uno dice, bueno. Entonces uno dice, a veces esas encrucijadas llegan a nuestra vida. Y uno no sabe qué hacer. No sabe qué camino escoger. Ay, sí, pastor, a mí me ha pasado mucho eso. ¿Cómo hace uno? Teme a Jehová. Pero no es como, ay, no sé qué hacer. Temo a Jehová. No funciona así. No funciona así. Funciona que usted esté temiendo a Dios a diario. Y cuando lleguen esos momentos, es sencillo. Él te guía para... Por aquí. No te metas por ahí, mana. Eso es peligroso. Yo siento que Dios me está guiando por aquí. Y la gente no entenderá. Pero Dios va a guiarte. Eso es solamente cuando uno teme a Dios. ¿Qué más puede tener uno cuando uno tiene temor de Dios? Mira en el mismo libro de Salmos, pero el capítulo 128. 2 versículos y te dejo en paz, ¿sí? Salmo 128. 128. Mira por favor el versículo 4. Salmo 128, versículo 4. Dice, he aquí será bendecido, ¿quién? He aquí que así, será bendecido. El hombre que teme.
Cuando uno teme a Dios, ¿qué otra cosa puede uno entonces esperar de Dios? ¿Mm? He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendiciones. Dios va a bendecirme solo por el hecho de que yo le temo. Yo le temo. ¿Le teme a usted? Demuéstrelo. ¿Le temo yo? Tengo que demostrarlo. Y por último, quiero llevarte al libro de Lucas, el tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas. El primer libro es Mateo, luego está Marcos y luego está Lucas. Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1. Por favor, nota el versículo 50. ¿Sí están ahí? Lucas capítulo 1, versículo 50. Dice, y su misericordia a los que le temen. ¿Qué otra cosa podemos esperar cuando tememos a Dios? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es no recibir lo que merezco, el mal que merezco. Todos aquí merecemos el infierno. Todos merecemos ser incluso hasta castigados por Dios. ¿Por qué? Porque somos culpables de ser pecadores. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, nos salva por gracia, pero por su misericordia ya no vamos al infierno. Él ya no nos da el pago que merecemos. Incluso andando en la vida, no recibimos las disciplinas que merecemos de Él. Eso se llama misericordia. No recibir el pago que merecemos por nuestras rebeldías. Y podemos contar con la misericordia de Dios cuando tememos a Dios. En fin, en conclusión, el temor de Jehová es esencial para obtener la sabiduría. ¿Quiere ser usted una persona sabia? ¿Quiero ser yo una persona sabia? Bueno, la Biblia dice, Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pidámosle a Dios, Señor, quiero ser una persona temerosa. Voy a practicar el temor. Voy a sacar de mi vida la soberbia. Voy a vivir en la integridad. Voy a vivir a diario agradándote a ti. Y mira todas las bendiciones que tengo, más convertirme en una persona sabia.